Hola chicos, ¿cómo están? Hoy toca hablar de congruencia de triángulos y recuerden, siempre hay motivos para sonreír. Bueno, y cuando hablamos de congruencia queremos saber qué es lo que es congruencia. Congruencia es cuando dos polígonos son congruentes cuando tienen la misma dimensión aunque estén rotados. O sea, yo puedo hablar de dos triángulos y supuestamente esto tiene la misma longitud y este es congruente con este, aunque estén vistos diferentes formas. Entonces, pero cuando hablamos de dos triángulos son congruentes, sí, tienen los tres lados iguales, o sea, son exactamente iguales. Por ejemplo, pueden ser isósceles, escaleno, o pueden ser también los triángulos equiláteros, entonces, rectángulos. Este es con este con este y este con este. En la suposición que yo haya dibujado perfectamente. Entonces, eso quiere decir que ocurre el caso A, que dos triángulos son congruentes y los tres lados son congruentes. Ahora, en el caso B, me dice dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el triángulo comprendido. ¿Qué es lo que significa el ángulo comprendido? Si tengo dos triángulos de esta manera, esto es congruente con esto y esto con esto, entonces este es el ángulo comprendido entre ellos, o sea que es entre los lados, comprendido entre los lados. Ese es el caso B. El caso C, y le llamamos, acá es L porque son lado, lado, lado. B es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. C es ala, ángulo, lado, ángulo. Y dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los ángulos adyacentes a él. ¿Qué significa adyacente? Adyacente significa que tienen, en este caso, por ejemplo, este con esto son adyacentes porque comparten uno de los lados que forma el ángulo. Bueno, hipotéticamente que yo grafique bien este ángulo con este ángulo y este ángulo con este ángulo. Entonces, adyacente, ¿por qué son adyacentes? Porque uno de los lados que forma el ángulo corresponde también al otro ángulo de formación. Entonces es, en el caso C, que es ángulo, lado, ángulo. Y en el caso D es lado, lado, ángulo. Y me dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo compuesto al menos uno de ellos. Entonces, y el ángulo opuesto al de ellos, perdón. Entonces, el D. Yo sé que puedo rotar, pero me parece un poco más fácil más graficar lo más parecido, ¿sí? Entonces, si este es el ángulo, quiere decir que por lo menos esto es uno de los lados, ¿sí? Entonces tomemos de esta manera. Entonces por eso es lado, lado, ángulo. Y este es el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso, en el C, por ejemplo, me decía que el lado adyacente era igual. Sin embargo, acá me dice el lado opuesto tiene el ángulo. Entonces, tenemos cuatro postulados y vamos a llamarle L, porque son lado, lado, lado. El siguiente es L, lado, ángulo, lado. El otro es ala, que es ángulo, lado, ángulo. Y el último, lado, lado, ángulo. O sea que lado, lado, ángulo.
Entonces, este videito cortito es para que ustedes entiendan cómo surge la congruencia de triángulos.